vamos a compartir una palabra hermosa. Sé que le va a ministrar, pero como diga conmigo, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada, repita. Levante su mano derecha, confiese conmigo, las bendiciones del cielo están tan cerca de mí como mi boca. Por tanto, hablaré palabras de bendición, de paz, de abundancia, de salud, de amor. Porque en mi boca está el milagro y yo lo voy a arrebatar. Maravilloso el Señor. Bueno, continuamos con la serie Hechos 29, porque al finalizar esta serie de la continuación de los Hechos, sé que más de uno va a salir transformado, sobre todo creyendo que el poder de Dios reside en Él, en ella, en nosotros. Amén. Trae un tema que me pareció muy conveniente en esta serie de Hechos, y ese tema está directamente ligado cuando Dios ve a una persona que está logrando transformarse, está logrando hacer el bien, está tratando de hacer el sacrificio y el esfuerzo por ser mejor persona. Dios nunca se olvida, y es la vida de Cornelio, la que vamos a considerar en el día de hoy, que está en el capítulo 10. Y le coloqué al tema: cuando te toca, ni que te quites. Cuando te toca, ni que te quites. O sea, no sé si usted te da cuenta que a veces uno le está tratando de huirle algo y por todos lados se le aparece. Cuando te toca, ni que te quites. Y hay otra versión que dice, la otra parte dice, y cuando no es tuyo, ni que te pongas. O sea, ni aquí estoy, y resulta que nadie te ve. Pero cuando te toca, aunque te escondas, vas a ser. Por eso es que nosotros tenemos que procurar de todo momento hacer el bien, porque el que hace el bien a veces dice, bueno, pero ¿por qué yo le echo bien a esto? ¿Por qué tanto esfuerzo, tanto sacrificio? ¿Por qué veo que hago y no veo nada, Señor? ¿Qué sucede? No, sigue haciéndolo, sigue sembrando, porque Dios no se va a olvidar de esa buena obra. Y de eso trato con Cornelio, porque en ese tiempo perseguían al cristianismo. Todavía no era nombrado como tal como cristianismo. Es más, en ese tiempo ni siquiera los apóstoles estaban claros de hasta dónde llegaba los postulados de Jesús. Pensaban en su mente, creían que era solamente el pueblo judío. Inclusive había controversias con ellos. De hecho, cuando voy al libro de Gálatas me encuentro que en el capítulo 2 dice que ellos contendían. De hecho, Pablo contendió con Pedro porque Pedro estaba radical en su posición de saber de que predicarle al judío, predicarle al gentil. Por eso Pablo no es uno de los 12 discípulos de Jesús, pero sí es considerado el apóstol de los gentiles. En otras palabras, pasaría a ser como el apóstol nuestro. Porque él fue el que rompió el paradigma, toda radicalidad, para que los gentiles pudiéramos hoy abrazar a la obra, a Jesús como una forma de vida, su camino. Pero eso estaba inclusive estaba muy cerrado ese círculo. Y ellos pensaban que su obra, la de los 12, era solamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Y ellos dijo, mira, por cierto, le dijo, en Gálatas tuvieron un encontrarse y le dijo, nos vemos en Jerusalén. Dice la palabra que se encontraron los dos, tuvieron un choque, y en Jerusalén fue Pablo a presentar por qué los postulados de Jesús no deberían salir de la frontera de Israel. Pero en este tiempo el Señor comenzó a mostrar en las mentes de otras personas lo que estaba aconteciendo. Y a mí me llama la atención este pasaje porque
a veces cuando vemos a alguien que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, o sea, directo o indirectamente lo distanciamos cuando vemos con una persona que no hace lo que hacemos nosotros sin querer y hasta con la mente lo desmontamos cuando no sabemos qué propósito Dios tiene con esa persona. A veces vemos, el marido mío, nada, es una piedra de tranca y es tal, cuando deberemos orar por él, orar por ella, orar por quien está haciendo piedra de tranca, porque en algún momento Dios le pone el sentir en su corazón. A veces le tiene que dar 2 ganchos al hígado para que se dé cuenta. Entonces a veces uno, bueno, con un suspirito que no lo ve el hermano, uno tiene que decir, le llegó el momento. Así le pasó a Cornelio. Cornelio era un hombre bueno, Cornelio era un hombre que hacía el bien. Me llamó mucho la atención, sobre todo en este pasaje del Hechos 10, vamos a leer del 1 al 5, dice así: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Él es un romano, de esos de los que tenía a Israel, lo tenía oprimido porque en ese momento era el imperio más grande del planeta. El imperio romano había tomado cualquier cantidad de naciones, entre los cuales estaba Israel. Y él estaba designado, era un oficial de rango, pero un hombre piadoso, un hombre bueno, un hombre que tenía un corazón noble. Inclusive él le rogaba y le oraba a su Dios, pero en estos momentos no era el Dios, no era el mismo Dios, porque no sabía que Dios había cambiado de diseño y había enviado al Mesías, había enviado a Jesús. De hecho, en la época todavía los cristianos eran perseguidos. Inclusive de ellos mismos habían muerto, habían sido vilmente asesinados. Pero parece mentira, dice la palabra que mientras más oprimían, más se multiplicaban. Oiga, le voy a decir algo. A veces mucha gente se retiene por causa de ver que acontecimientos no convenientes le están ocurriendo. Y les dije hace una semana que nosotros aquí en este caso no va a ser como el de los discípulos, que fueron muertos de una manera trágica. Pero el enemigo parecido a ese es el que está en la mente, es el que nos tiene ocupados, es el que nos tiene con el tema, es que no tengo nada cómo llevar para la casa. En vez de tratar de decir, no, yo voy a trabajar con Dios, no, yo voy a construir con el Señor, no, yo voy a hacer mi actividad con Él, dando el primer lugar a Él. Entonces, claro, terminan siendo presa de todo lo que están viviendo, de su necesidad, pero este camino no es nada diferente, porque yo creo que el Señor permitió casos extremos para que nosotros tuviéramos esos hechos como consuelos. Y resulta que el de estos tiempos es la mente, el de estos tiempos es que tengo que llevar para mi casa, en estos tiempos es que hay muchas cosas, el mundo, la tecnología, tantas limitaciones con las que el enemigo hoy, armas que el enemigo tiene, y mire qué poderosa porque el que no tiene una claridad, una profundidad de lo que es la obra, no sabe diferenciar en el tiempo de dedicarle a él y al tiempo de dedicarle a lo demás, porque en todo caso la provisión es una necesidad y hay que hacerlo, pero ¿qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupa en las actividades del mundo? Pero entonces ese pasa a ser el enemigo equivalente a aquellos que perseguían a los discípulos para asesinarlos, para eliminar el evangelio, porque toda esta estratagema del enemigo es para eliminar menos adeptos a la obra de Dios para que su reino se instaure en Venezuela. Vamos a continuar y dice Cornelio que era un hombre piadoso, era un hombre que se apiadaba del necesitado y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Dios. ¿Qué hacía él? Era un hombre dadivoso.
Era un hombre que ayudaba, que daba, era un hombre que veía la necesidad y no pensaba que estaba siendo castigado esa persona, sino que decía, yo ayudaba. Pero mira esto, mira el tercero, dice, un día como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión. O sea, de tanto hacer el bien, de tanto ser hombre correcto, no era cristiano, no había recibido a Cristo, no sabía que existía siquiera, no lo conocía, no había nombrado de él. Pero él tuvo una visión en la que claramente vio a un ángel de Dios, entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Le dijo Cornelio, le dio ese ángel. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la has recibido como ofrenda. Señor, quiere decir que cuando yo ayudo a una persona, ¿qué sucede? Dios la toma como que le has dado una ofrenda. Pero Dios no se queda con esto, porque Dios va en su tiempo. A veces por eso dice, nosotros no nos debemos de cansar de hacer el bien. De hecho, ya le voy a leer Gálatas 6:9. Pero esa persona que había sido correcta, esa persona que sea justa, que había sido piadosa, estaba haciendo el bien, a lo mejor tuvo inclusive dificultad y problemas por hacer el bien, a lo mejor tuvo que perdonar a algunos israelitas en su condición de general del ejército romano, a lo mejor tuvo que hacer cualquier cantidad de cosas, se sensibilizaba en su corazón, ayudaba, daba. Pero es tremendo porque el ángel le dice a él, epa Cornelio, Dios se ha acordado de tus ofrendas, de tu condición dadivosa, de ser un hombre piadoso. Y todo eso que tú has hecho, Él lo ha tomado como una ofrenda a Él. O sea, a Dios. Mi consejo es haz el bien. No busques tanto pretexto. No diga estoy cansado no sé si yo conozco una persona, mire, es que yo siempre quise hacer el bien, pero cada vez que hago el bien, me pasan la aplanadora. Y entonces me pasa, ya prácticamente cuando lo veo, lo relaciono con la aplanadora. Porque él dice, no es que yo he hecho tanto y he hecho tanto, pero cada vez me pasan la aplanadora. No, mi pastor, yo no puedo seguir así, que me pasen la aplanadora. A lo que lo digo, no hermano, no está bien, no importa, vuélvete más fuerte mientras más planadoras te pasen. No, ¿hasta cuándo? Oye, me pasan la aplanadora cada vez. ¿Usted cree que Dios vea que te están pasando la aplanadora y tú sigues haciendo bien? Él no se va a recordar de que esa ofrenda no es para la persona, sino para Él. Cansémonos de hacer el bien porque Dios no se olvida de lo que uno haga por su semejante, por el otro. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien, porque a su tiempo segaremos, o sea, recogeremos, si no desmayamos. Hay mucha gente que estaba haciendo el bien y hacía el bien y hacía el bien y tal. Y entonces cuando ya Dios lo iba a ayudar, desmayó. Por eso es que hay que tomarlo como un hábito. Además, cuando hagas algo, no lo hagas esperando nada a cambio. Pero este hombre piadoso, generoso, que se compadecía de la gente, o veía a la gente en el suelo muriéndose de hambre o simplemente necesitado, esa persona, estuvo allí y no lo tomaba como algo, no lo tomaba como que en algún momento Dios iba a hacer eso, simplemente ya era su hábito. Y si algo recomiendo es que haga de la piedad, haga de la dádiva, haga de la benevolencia, haga de la misericordia un hábito.
Levante su mano derecha y diga conmigo, yo creo que para que Dios me vea con ojos de misericordia, debo ser dadivoso, generoso, misericordioso y profundamente amoroso. En otras palabras, todo lo que termine en oso. Bueno, es tremenda la condición de él. Entonces, en ese momento, el ángel le dice a él, epa, Dios te ha escuchado tus ruegos, ha escuchado tus oraciones, ha visto y ha tomado para sí sus ofrendas. Y le dice, quiero que vayas, le dice, quiero que envíes una gente tuya a Job. Él estaba en Cesarea. Cesarea era un pueblo que estaba de alguna manera distante, un par de horas de Job. Y le pidió que mandara a alguien allá para que llegaran a la casa de un curtidor donde estaba un hombre desconocido como Simón Pedro. Pero mira esto, y me gusta porque ahí es donde, por eso a mí me encanta utilizar la palabra Dios confabula el universo para que las cosas se lleven a tu favor. No sé si tú coincides conmigo en esta palabra, el confabularse para eso, pero en lo simultáneo estaba Pedro en la casa del curtidor recibiendo una revelación. Y él envía a sus subalternos a que vayan a cumplir esa instrucción de buscarlo. No había instrucción, no sabía de detalle. ¿Saben qué había? Obediencia. Ay, pastor, ¿y por qué pues? Ay, ¿quién me va a recibir allá? Ay, ¿y quién me va a dar de comer? Ay, si no llego. Ay, si se le acaba la gasolina al autobús. Ay, no. Ellos fueron muy clásicos en decir, entendido, listo, y yo voy. Mira, hay mucha gente que recibe revelaciones de Dios. Hay gente que escucha voces y que le dice qué hacer, pero como está tan empañado con tantas cosas del mundo, ay, tengo que trabajar, ay, la mujer mía, ay, es que no, ay, que esto, ay, que aquello. O sea, les digo, yo digo que este camino se trata es de sobreponerse. Por eso les voy a comentar algo y me gusta hacerlo luego que haya culminado cierta etapa. Pero yo tuve por varios meses, no sé si pudiera hablar de un año, con una especie de mareo luego del COVID. Y yo subí aquí, no sé si me vieron medio trasteando. Y ay, Dios, me van a creer que estoy borracho. No, era la consecuencia de una condición. Pero sentirme hoy, bailar, alegrar, oye, fue tremendo. Me alegra porque realmente en mi condición probablemente no podía. Y hay cosas que pasan en tu vida que piensas que te limitan, pero cuando no hay un sacrificio extra en sobreponerse, aún en la condición, cuando no lo hay, no se ve, no se va a poder llegar a conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. En cambio, en medio de la necesidad, en medio de la carencia, por ejemplo, yo estoy ahorita en una lucha con todos los que están cerca de la iglesia, no podemos ser puntual. Nada más que para poner su cuerpo y su figura ahí y luego continuar con la mayor cantidad de las actividades. No puedo. ¿Por qué? Porque esta palabra no es vacía, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadidura. Y más cuando el enemigo nos hace pensar que lo que vivimos parece que somos los únicos sufridos del planeta. Y resulta que lo que nos está faltando es un plátano para comer. Porque además sí, el enemigo nos hace pensar que el problema de nosotros es lo peor, de lo peor, de lo peor. Y no es un problema más. Por eso es que cuando la vida de los discípulos, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, yo en una oportunidad me pregunté, ¿por qué Jesús no murió levitando y suspiró? ¿Por qué los apóstoles no murieron si son santos?
Es que tenían que pagar un precio muy grande para que se configurara el diseño de Dios. Cuando nadie en esta época podía decir, ni Jesús sufrió lo que yo sufrí. Nadie, en el planeta, nadie. Aquí alguien no puede tener un medio trabajito o no puede tener, ay, Dios mío. Yo le digo a los muchachos míos, mire, yo siempre me acuesto a las 12, 1 de la mañana. Me acuesto tarde y no precisamente viendo TikTok. Yo me acuesto trabajando. Yo digo, mira, yo tengo 37 años, ustedes tienen 13 años. Oye, ¿usted cree que tengo más edad? Sí, son pasados de verdad. No mentira, yo tengo 58 años. Bendito Dios, hoy tengo más energía, más alegría. O sea, me siento como soy, pues, en mis mejores tiempos. Porque la debilidad es un estado mental. El enemigo lo quiere tener a uno sometido y azotado. Ay, no puedo. Ay. Al contrario. Mire, todo aquel que haga a un lado las dificultades y se ponga a darle el lugar a Dios, darle el primer sitio, lo demás pasa a ser añadidura. Así que superemos eso, definitivamente, para poder ver la gloria de Dios. Este es un camino de sacrificio, pero el mayor sacrificio es someter nuestra alma, someter nuestro viejo ser, someter nuestros viejos hábitos. Para que ustedes vean cómo tu vida será, como dice la palabra, como la luz de la aurora en aumento. De gloria en gloria. Entonces decía que él envía eso al lugar, pero en simultáneo Pedro está recibiendo una revelación. Dice, cuando Dios quiere algo para ti, cómo Él se encarga de confabular el universo. El ángel se le presenta por aquí a Cornelio y en otra ocasión Pedro está recibiendo una revelación de algo al que se había negado. Y dice el versículo 9 al 19, vamos a leerlo. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Wow, ¿cuánto necesitamos orar? De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis. No es que se estaba fumando una droga, no. Él cayó en una condición, en éxtasis, donde comienza, es una visión que se le presentó. Y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, ¿por qué nunca? No, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Mira, a veces cuando se crean patrones radicales de pensamiento, de creer que las cosas son de una manera y no nos ponemos al servicio de la obra de Dios. Dice, porque por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue escogido y llevado inmediatamente al cielo. Él no aceptaba que lo que él, como lo que era una regla, una norma, él tenía que trascender a ella. No la aceptaba, no, Señor. Y esto lo hizo por 3 veces. O sea, lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo o común. Entonces, él no terminaba de entender, porque mira con los diseños de Dios. Dios no te da unos detalles tan precisos. Él los va aislando. Dice el 17, mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón llegaron a la puerta. Dios iba haciendo como una especie
de ensamblaje, como los rompecabezas que va construyendo piezas y las va aislando. A la par iba llegando este grupo de personas que envió Cornelio y dice el 19, llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también le conocían como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan para que vayas a recibirlo. No vayas a salir ahora con que no quieren ni comer y tampoco que vas a recibir los que llegaron. Ay, claro, a todas estas él estaba muy confundido con lo que pasaba. Ellos llegan y le dan el parte de que Cornelio los envió, el comandante Cornelio los envió a hablar con él porque había tenido esta visión y le habían dicho qué tenía que hacer. Él tampoco entendía, pero como quiere que ya Dios le había hablado, ya Dios había mostrado, ya Dios había puesto señales, Pedro decidió irse con ellos. Dice que pasaron la noche en el lugar y que les dio de comer. Al día siguiente se fueron hasta Cesarea, dice la palabra. Entonces, en el libro, en el mismo Hechos 10, 27, 28, mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que se había reunido muchas personas. ¿Sabe lo que hizo Cornelio? Cuando supo que venía, le reunió gente. Un tanto como aquel líder de grupo, aquel padre de la casa dice: no sé, la palabra va a entrar aquí a mi casa y aquí voy a hacer un grupo, voy a empezar a llamar gente. Más o menos. Voy a llamar gente. Él se contentó, empezó a llamar gente. Sabía que la bendición no solamente era para él, sino para todos los que los rodeaban y a los que él pudiera agrupar. Dice, entonces le dijo: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse. Miren la palabra. Repugnante unirse con otra gente. Juntarse acerca de ustedes, fuchi, le dijo. O acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Wow, yo no sé si estará ministrando en ti esta palabra, pero a veces vemos un santero, a veces vemos a un perdido, a un ciudadano de calle, vemos a alguien y wow, o sea, como ustedes saben, nosotros lo de la clase alta de los judíos, por cierto, estaban tomados por el imperio romano. Eran una especie de esclavos, no de esclavos, hay una palabra mejor, eran presas de los romanos. No, ellos estaban ya, ellos no estaban perseguidos, ellos ya los tenían tomados, los tenían, todas esas naciones estaban conquistados por los romanos. Entonces, oiga, imagínense a veces las pretensiones de uno, la persona, porque cree tener un nivel espiritual. Y esto lo hizo el propio Pedro. Vuelven a colocar allí, por favor. Yo me veo muy feo ahí en la pantalla. Entonces le digo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse con ustedes. O sea, cuando el Señor mandaba de humildad, a veces no entendemos que aún en esta condición nosotros no nos damos cuenta cuando rayamos en ser diferentes, por creer que los pecadores están del otro lado de la acera. Nosotros los santos estamos de este lado. Entonces, como ustedes saben, para ustedes es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho que no puedo llamar a nadie gente común impura. Entonces algo estaba Dios limpiando, porque el Señor es un paquete de cosas. Por un lado estaba tratando con Cornelio, por otro lado estaba tratando con quebrarle el esquema de pensamientos a Pedro, pero por otro lado también estaba trabajando la humildad. La humildad de saber de que no hay nadie de una clase y condición y nadie de otra. De verdad que Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, amarnos, ayudarnos, hacernos igual a todos. Entonces, en esa reunión, que prácticamente era como, estaba como rompiendo un paradigma en la que los judíos, los cristianos judíos, podían
salvar las almas, predicar, llevar la palabra de los extranjeros, de los no judíos. O sea, en ese momento, mira cómo Dios obra de una manera tremenda. En ese momento, comienza a iniciarse la obra salvadora, la obra redentora de Jesucristo. En el versículo 34, 35 encontramos del mismo capítulo, mientras Pedro le hablaba así, mira lo que sucedió en ese comienzo. ¿Cómo comienza todo esto? Cuando Pedro, que ahora sí va entendiendo cuál es la fórmula, le dice: epa, les voy a decir algo. Ya entiendo por qué Dios me trajo hasta aquí. Quería que ahora el evangelio trascendiera a los gentiles. Para ellos, nosotros somos los gentiles, para los judíos. Que el evangelio saliera de la frontera de Israel. Y mi misión aquí, y la quiero leer antes, dice, le dijo, era que conociera que hay un Dios que fue un Jesús que fue ungido por el Espíritu Santo, que vino a la tierra con un poder para hacer el bien, para hacer milagros, sanidades y prodigios, que lo mataron colgándolo en un madero, que resucitó al tercer día viéndolo mucha gente, que se reservó quienes lo veían, era mucha gente, pero no todo el que quería verlo, porque sabía que al final el que no iba a creer, no iba a creer, que nos mandó a predicar en las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, y que Él podía transformar a la gente, a todo aquel que se arrepintiera de sus pecados. Y dice la palabra que cuando Pedro comenta todo esto, mire, este es mi llamado, yo vengo a esto. Dice, entonces en el 34, mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. ¡Wow! Tremendo. Y dice el 45, el siguiente: los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo. Miren, maravilloso. Wow. Quiero que sepan que a lo largo de toda esta serie, cada vez que ocurre un hecho, y yo al finalizar lo voy a hacer, va a ser algo bien hermoso, en donde dicen que cuando ellos estaban juntos y unánimes, entonces el Espíritu Santo descendió. Cada vez que ocurría un hecho que agradaba a Dios, enviaba a su Espíritu Santo. Y en esta oportunidad, como por primera vez los gentiles estaban recibiendo, oye, que había unas buenas nuevas de salvación, que había una nueva fórmula divina, que el Mesías se había personado. Entonces el Espíritu Santo descendió. Porque, oiga, hermano, es con el Espíritu Santo. O sea, lo que vayas a hacer es con el Espíritu Santo. Y cuando en ese lugar descendió, dice que la gente comenzó a hablar en lengua, que la gente comenzó a comportarse de una manera sobrenatural. La presencia de Dios fue demasiado fuerte, una confirmación de lo que Pedro estaba diciendo. Mire, este es uno de los pasajes más largos que tiene la Biblia. De hecho, termina en el capítulo 11 en el versículo 18 del capítulo 11. Porque él luego regresa, mire esto, es tremendo, no lo voy a leer textual, pero él regresa a Jerusalén. Y en Jerusalén estaba Jacob y estaba Bernabé. Y estos dos tenían tiempo tratando de hacer la obra a los gentiles, o sea, a nosotros, pero de una manera así callada, como para que no los vieran. Y dice la palabra, oiga bien, porque a veces nosotros nos hacemos unas estructuras tremendas. Por eso tanto repitió Jesús a lo largo del pasaje que es el hombre para el sábado y no el sábado para el hombre. Repetía tanto que a veces las estructuras son tan rígidas que dejamos ver al hombre.
Dice esto que cuando regresó a Jerusalén, todo el que estaba consolidando a los gentiles calladitos, cuando ya viene Pedro, que será el peor. Ay, Dios mío. Entonces, claro, ya Pedro va con la nueva revelación. O sea, oficialmente Pedro dice, yo me imagino que Pedro tuvo que haberle dicho a Pablo, Pablo, perdón, vale, de verdad, me peleé contigo. Bernabé escondido allá haciendo con los gentiles, Jacob también, y todos los demás nosotros porque había un paradigma que se estaba rompiendo. Y hoy te digo, todo lo que tenga que ser con la obra de Dios, con el crecimiento de la gente, con la espiritualidad, no, mira, no entres dentro de ese paradigma. Mucha gente, y de verdad voy a utilizar un nombre un poco duro, mucha gente camaleón. Es de una manera en la iglesia, es de otra manera cuando está con gente. Cambia hasta el vocabulario. Y usted sabe a quién Dios le encanta. Aquellos que tienen una identidad en Cristo Jesús. Su identidad tiene que ser incomparable. Usted le tiene que sacar un guau a Dios nada más, que estando en gente que piense diferente a la obra redentora, usted tiene que estarlo ahí hablando claro de que usted está siguiendo a Jesucristo. Pero por eso dice la palabra que Dios vomita a los tibios. Dios vomita al tibio. Hoy está de una manera, mañana está de otra. Hoy no me siento con ánimo, hoy mañana sí, hoy no. ¿Será verdad tal Cristo? Bueno, pero porque estoy viviendo esto. Empiezan a correr una cantidad de dudas en la mente. Cuando todos tenemos más que rastrillado en nuestra mente que no hay obra más maravillosa y que no hay mejor camino al éxito que siguiendo a Jesucristo. Pero todos vamos a ser probados. Entonces dice que en el capítulo 11 dice que cuando llegó, él llegó, mira, tengo que decirle a ustedes, al resto de los que estaban siguiéndome, para que no se pusieran bravos conmigo, que decirle que yo tuve esta revelación en Job. Y en esta revelación se me vino este lienzo, y en este lienzo había carne, y perdonen, me imagino que les dijo Pedro, tuve que comer cochino. Porque en este tiempo había carne que no se podían comer, como ejemplo el cochino. O rumiantes cuyas pezuñas estuvieran pegadas. Cuando usted ve el Levítico, ellos dicen qué deben comer y qué no deben comer. Pero Jesús vino a romper con eso. Pero también a romper con paradigmas. A romper mientras el hombre tuviera de primero el alma, la espiritualidad de él, nosotros teníamos que romper. Inclusive él hizo muchas sanidades los sábados. No, nadie toca a nadie, nadie mira, nadie puede, nadie tal, porque es sábado. Porque a veces las estructuras son tan dañinas. Y bueno, ahí fue donde Pedro, que era el principal, les dijo, mira, no es así, ahora tenemos que ir a los gentiles, ahí tenemos que ahora cambiar reglas, ahora no es de esta manera, ahora es de esta otra. Y de verdad, y dice la palabra, que cuando Pedro hizo eso, el Espíritu Santo cayó nuevamente. Wow, tremendo. Ahí resumo en todo esto que Dios es un paquete. Y le digo, a mí me gusta utilizar la palabra que Dios confabula el universo. Cuando Dios confabula, fíjense, cuando usted está creyendo por algo, cuando usted tiene una fe, mire, no le importe cómo, no le importe no ver nada, pero es que yo no veo que nada está pasando, no importa, a ti no te importa que nada esté pasando, a ti lo que te importa es que Dios a su manera está confabulando el universo para que lo que estés pidiendo, por lo que estés orando, se dé a tu favor.